Oye, gracias por escuchar hasta acá. Te doy la bienvenida al primer capítulo de la tercera temporada del Tao Explicado. ¿Puedes creer que ya llevamos todo este tiempo descifrando los secretos de un libro sagrado de hace 2000 años? Que no se te olvide que esto no son más que palabras, poesía, un escape del momento presente para los escépticos, porque todo lo que este libro puede enseñarnos, igual podemos aprenderlo mirando un árbol sacudido por el viento, observando cómo se acumulan las nubes al pie de una montaña, mirando al sol recorrerse en el cielo cada día con cada atardecer. La verdad solo se conoce en silencio, y no es por un asunto espiritual y mágico, sino por el formato. Para imaginarlo, toma una imagen de JPG de tu computadora y dale doble clic. Se abre y puedes ver la imagen. Ahí la tienes. No necesitas explicar nada. Ahora cambia la extensión del archivo de JPG a .txt y dale doble clic. Pues te va a dar un archivo de texto aparentemente aleatorio o indescifrable. Eso es lo que hacemos al traducir la experiencia consciente al lenguaje. Pero no podemos evitarlo, somos criaturas sociales y nuestra gran fortaleza es que yo percibo poquito y tú percibes poquito, pero podemos sumar perspectivas por medio del lenguaje, mezclar mentes hasta cierto punto, si lo quieres ver así. Entonces, gracias por mezclar tu mente con la mía. Espero que las últimas 2 temporadas te hayan ayudado a mirar al mundo de forma distinta y esta temporada no será la excepción. Así que sigamos mezclando mentes y hablemos del Tao. Hoy hablaremos del capítulo 21, sobre la virtud. Y dice: la gran virtud solo sigue al Tao. El Tao es algo tenue y borroso, borroso y tenue. Tiene una imagen, tenue y borroso. Tiene sustancia, profundo y remoto. Tiene espíritu. Su espíritu es el más genuino. Contiene la honestidad. Desde el presente hasta la antigüedad, su nombre no se desvanece. Su origen está en el origen de todo. ¿Cómo sé cómo era el origen de todo? Por esto. Este capítulo es un buen repaso de lo que hemos visto en temporadas anteriores. Imagínate que es como una clase de repaso de qué es el Tao, pero con autores nuevos, porque en estas vacaciones me puse a leer. El poema abre con la gran virtud solo sigue al Tao. Y parece que ya empezamos con dogmatismo, suena igualito que cuando en la iglesia me dicen que la gente virtuosa sigue a Cristo, pero recuerda que el Tao no es un texto prescriptivo, sino descriptivo. No te dice lo que debes hacer, sino lo que el autor observa, y Lao Tse observa que la manifestación de la gran virtud, como dice la traducción literal de los textos de Seda, solo se puede dar a través del Tao, del mismo modo que el Tao es a través de esta virtud. Entonces, no es como que un consejo dirigido a los chavos de que, oigan, sigan al Tao y serán virtuosos, sino que nos apunta a una especie de radar, a un elemento que podemos observar y que se mueve al ritmo del Tao, porque de hecho es su manifestación en nuestros sentidos. Por eso la siguiente parte del poema es acerca de la percepción. Primero dice: el Tao es algo tenue y borroso, borroso y tenue. Tiene una imagen, tenue y borroso, tiene sustancia. Hasta ahorita Lao Tse no ha abierto su diccionario de sinónimos, les cambia de orden, pero insiste, borroso y tenue para la imagen y para la sustancia. Ahorita hablamos de eso. Pero luego mira, nos cambia de adjetivos y dice: profundo y remoto, tiene espíritu. ¿Por qué la imagen y la sustancia vienen de lo borroso y lo tenue? ¿Por qué el espíritu viene de lo profundo y lo remoto? Pues es que una parte habla de la percepción y la otra habla del fenómeno, así que son como paradojas. Lo difícil de percibir es perceptible y lo difícil de acceder se hace presente. Son esos arjonismos que tanto le encantan a Lao Tse. Y tiene razón. Nuestro mejor entendimiento de la realidad física es que cada átomo no es más que una nube de probabilidades en las que se manifiestan temporalmente las partículas elementales que le dan forma a la materia según las probabilidades dispuestas por los átomos a su alrededor. Ay, por cierto, podemos alterar el comportamiento de estas partículas con solo observarlas. Y los físicos más forever del mundo, que proponen la teoría de cuerdas, argumentan que incluso esas partículas elementales que componen cada átomo no son más que cuerdas, pero además cuerdas bien raras porque son como membranas desplegadas a través de las 11 dimensiones del universo. Así que todas las incontables partículas de un tipo son como manifestaciones de una misma membrana, digo cuerda. Es una teoría controversial y, sin embargo, es una de las mejores descripciones de la realidad que los físicos teóricos han podido construir, y mira que hay varias en pugna. Pero el solo hecho de que no haya un consenso científico, ni filosófico, ni ontológico acerca de la naturaleza de la realidad misma, pues ya es evidencia de que, en efecto, la wea esta a la que le llamamos el Tao, porque no tenemos un mejor nombre, pues en efecto es borrosa y tenue. Otras traducciones le dicen elusiva y evasiva. Lau dice sombría e indistinta. Hendrix dice sin forma y sin, pues también forma, porque Hendrix usa form y shape, que en nuestra bella lengua pues significan lo mismo. Para que veas lo confiable que es una traducción literal. Lo que Lao Tse trata de decir a través de todos estos autores es que el Tao no se puede percibir. No puedes tener una foto en Full HD del Tao porque se escapa a nuestros sentidos. Por eso Lao Tse busca en la virtud un radar, un mecanismo para detectar sus movimientos, su naturaleza, su comportamiento. Sin embargo,
tiene imagen. Digo, solo abre tus ojos, esto que ves en este instante es el Tao, son las imágenes que emergen de él. No hace nada, pero a través de él todo se hace. Y cuando nos referimos a todo, es todo. Esto que ves del mundo, tu modelo del mundo, es su imagen. Y tiene sustancia porque lo puedes tocar, te lo puedes comer, lo puedes romper. El mundo es un espacio físico de acción y potencial. Y esa es la gran contradicción del mundo, de la realidad misma. Siempre estamos en esa eterna posición de San Agustín cuando le pidieron describir el tiempo y dijo, si nadie me pregunta, yo sé lo que es, pero si me piden explicarlo, no sé. Así nos encontramos en la cara de todo fenómeno complejo o relevante para nuestras vidas cotidianas. ¿Qué es el amor, por ejemplo? ¿Qué es la reciprocidad? ¿Qué es la violencia? Sabemos qué es en nuestro estómago, en nuestra intuición. Sabríamos reconocer el fenómeno si lo vemos, pero a la hora de hablar de ello, nomás no nos ponemos de acuerdo. Dice Robert Sapolsky en su libro Behave sobre el comportamiento humano que cuando hablamos de agresividad, los que estudian el comportamiento animal diferencian entre agresividad ofensiva y defensiva. Al mismo tiempo, los criminólogos distinguen entre agresividad impulsiva y premeditada. Los antropólogos se preocupan de los diferentes niveles de organización subyacentes a la agresividad, distinguiendo entre guerra, venganza entre clanes y homicidio. Además, varias disciplinas distinguen entre la agresividad que ocurre de forma reactiva y la espontánea. Así que el método científico vio al Tao borroso y se imaginó que podría mejorar la imagen por medio del lenguaje. A diferencia de San Agustín, si le preguntas a un científico qué es el tiempo, te diría, si nadie me lo pregunta, yo sé lo que es, pero si me piden explicarlo, tendría que ser muy específico. Pero ese es un viejo vicio que la ciencia heredó de su antecesora, la filosofía, porque el método mismo del escepticismo metodológico que le daría forma al método científico venía contaminado de los dualismos de Descartes, que se imaginaba que si sus sentidos le mentían y no podía creer ni en lo que decía con su propio cuerpo, ¿en qué podríamos creer? Hay un autor divertidísimo que se llama Maurice Merleau-Ponty y en su libro La fenomenología de la percepción describe todos estos problemas filosóficos como pseudoproblemas, así les dice de plano. Siempre que nos imaginamos que podemos separarnos del mundo y ser una mente sin cuerpo que observa la realidad, llegamos a estas ideas ociosas acerca de cómo la mente le dice qué será el cuerpo y cuál será la relación entre una y otra y por qué están separadas y cómo le hacen estas complejas formas de la carne para crear la etérea y abstracta experiencia de la percepción. Y ya los más ociosos de todos se preguntan que cómo sé que no soy el único ser consciente de la realidad y los demás son zombies que aparentan ser conscientes, porque en realidad todo es una simulación y yo soy un cerebro en un frasco. Pero Maurice Merleau-Ponty dice, no, vato, te estás pachequeando. A ver, partamos desde la percepción. Cogito ergo sum. Puesto que pienso, existe la percepción. Es lo único que nos consta y desde ella el mundo está ahí. Pero tampoco se trata de regresar al sentido común de, bueno, entonces todo lo que veo es real y existe y la Tierra es plana y el aire no existe porque no lo puedo ver. Eso sería absurdo. Necesitamos un nuevo enfoque, un nuevo método si quieres. Y el método que propone Merleau-Ponty es la fenomenología. La fenomenología es una filosofía que no busca explicar fenómenos en abstracto, sino que parte desde la experiencia consciente, con toda su complejidad de sus percepciones, y trata de identificar dentro de esa experiencia aspectos esenciales, patrones en común que puedan ayudarnos a entender la esencia del fenómeno. El espíritu ese remoto y profundo, pero que sin embargo está en tu interior, en la percepción que tienes de algo, como cuando dicen, lo entendía en sus huesos. Eso quiere decir que el conocimiento era parte de esa persona. Pero para entender la esencia de un fenómeno no podemos abstraerlo del mundo a un plano abstracto, porque ese plano abstracto no existe. Nada ocurre por separado, todo está interconectado. Para entender la esencia de un fenómeno necesitamos observar a la realidad en sus propios términos, y partimos desde la percepción, o sea, desde el cuerpo. Entonces, para Merleau-Ponty, la filosofía debería enfocarse en reparar esa conexión entre la mente y el cuerpo, que son dos caras de un mismo fenómeno, respetar esta conexión que tenemos con el mundo a través de nuestra percepción como una categoría filosófica y describir los fenómenos tal como los percibimos para descubrir sus estructuras y sus formas. Lao Tse le diría que ni se moleste, porque todas las formas son vacías y todas las estructuras temporales, pero coincidiría con Merleau-Ponty en que nuestras descripciones del fenómeno, nuestros modelos del mundo, tienden hacia dos vicios, la intelectualización y el empirismo. Y desde nuestra cultura occidental, heredera de Descartes, pues nuestro primer impulso es pensar, ¿y qué tiene? Porque para nosotros, la filosofía que nos formó, la intelectualización y el empirismo son cualidades positivas. El problema es que la intelectualización nos hace creer que podemos entender el mundo en un vacío, separado del todo, alienar un proceso de los procesos a su alrededor y entenderlo mejor. Eso es una ilusión, porque como ya dijimos, nada ocurre en abstracto y separado de todo. Todo está interconectado y cada proceso depende de los procesos a su alrededor. Y el problema del empirismo es que reduce la realidad entera a lo que podemos percibir.
Pero tú ya escuchaste la primera temporada del Tao explicado, así que sabes que nuestra percepción es una alucinación moldeada por la selección natural para maximizar la adaptabilidad. Algunos hasta le llaman una interfaz, como si fuera un sistema operativo. Así que el empirismo no es una descripción correcta del mundo porque primero tendríamos que explicarnos qué es la percepción. Y además esto supone una paradoja, porque si reducimos la realidad entera a lo que podemos observar, entonces debe haber algo ahí para ser observado. El mundo debe estar ahí previo a nuestra observación del mundo, pero no puede haber un mundo ahí previo si nuestra ontología se reduce a lo que podemos observar. Si tengo A, pierdo B. Si tengo B, pierdo A. No se pueden las dos al mismo tiempo. Por eso, la propuesta de Merleau-Ponty es bien parecida al Tao. Desde la primera persona, desde el cuerpo, observar al mundo en sus propios términos e identificar las estructuras que le dan forma. Es a lo que Lao Tse le llama el espíritu. Dice, su espíritu es el más genuino, contiene la honestidad. Se refiere al espíritu del Tao, por supuesto. Mira, aquí en lugar de la honestidad, me vi severamente tentado a usar la palabra con B de vaca, la B-word, la verdad. Pero es mucha palabra, la verdad. Casi se podría sustituir por la palabra Tao, si esta no significara tantas cosas tan acertadas. Es como una paradoja. Entonces, no tiene sentido que en esta lista de ilusiones, de manifestaciones vacías por dentro, en las que tenemos a la imagen, la sustancia y el espíritu, que de pronto hablemos de la verdad, que quién sabe si exista, o si existir sea relevante para ella. No, esta es otra perspectiva. No es el núcleo del fenómeno, sino que esta es una de sus manifestaciones. La honestidad, la veracidad. La traducción de Wu le dice infalible sinceridad. Lau le dice algo que puede ser probado. Lau siempre es muy empírico. Chan incluso dice, en ella están las evidencias. Como si esto fuera un caso que resolver. Recuerda que en este capítulo Lao Tse ve en la virtud una brújula para averiguar la dirección y comportamiento del Tao, como si estuvieras buscando las esferas del dragón. No sabes dónde están, pero tienes un medidor, un indicador, un radar que te dicen más o menos por dónde están los indicadores de que podría estar. Porque la virtud sigue al Tao. Si buscas una honesta reacción del mundo, si buscas evidencia genuina y algo que puedas comprobar con evidencias, no mires a la imagen ni a la sustancia. Busca el espíritu, porque ese no miente. A eso se refiere con la honestidad en el espíritu. Y lo puedes ver en tus interacciones diarias incluso, una vez más, desde la percepción. ¿Te ha pasado que ves a un amigo y le preguntas, ¿cómo estás? Y él te responde, bien, pero se le oye como agüitado, como triste. Y aquí tienes dos opciones. Puedes creerle al símbolo que usó como máscara y tomarle la palabra. Ah, pues si dijo que está bien, entonces está bien. Puede que hasta sonría, que te dé la imagen de que está bien. Pero ¿qué pasa si pones atención? No hace falta concentrarse mucho, basta con un segundo vistazo a la sonrisa que se tambalea, y a los ojos, el tono de voz, al aroma cortisol. No lo sabes, pero desde la perspectiva individual en persona, desde el cuerpo, el espíritu se manifiesta. La esencia de la situación es innegable, se siente, lo sabes, pero no lo quieres ver. Es una de esas situaciones de San Agustín donde sabes lo que es, pero no lo puedes describir. Literalmente no puedes. No cabe esa verdad, ese fenómeno en el lenguaje. Y luego dice, desde el presente hasta la antigüedad, su nombre no se desvanece, su origen está en el origen de todo. Su nombre, por supuesto, es el Tao. Este es como un juego de palabras. Su nombre es el camino, su nombre es la forma, la manera en la que devienen las cosas. Es otro de esos arjonismos de Lao Tse, de que su nombre es la nada, así que por eso no se desvanece desde el presente hasta la antigüedad. Es un error aplicar categorías abstractas a experiencias vividas. Porque desde la abstracción podemos hacer metáforas y hacer que lo blanco suene negro. Y sin la experiencia vivida de la guerra, por ejemplo, podríamos decir como Karl von Clausewitz, ¿no? La guerra es política por otros medios. Y eso es lo que él entendía de la guerra porque su experiencia como general era desde lejos, con un periscopio dando órdenes a la carne de cañón. O en reuniones muy importantes con otros generales y otras gentes muy importantes a las que les decía, ah, te maté 30,000 hombres en una tarde, dame tus territorios. Entonces, futura carne de cañón escucha esa bella metáfora abstracta de la guerra como política por otros medios y hasta se emocionan de participar en la aventura, porque los saca de su pequeñita vida y los pone en contacto y en activa participación de los eventos importantes de este mundo. Pero este soldado promedio no es Karl von Clausewitz. Él es carne de cañón, y su experiencia no será hacer política, sino poner su carne enfrente del cañón, como dice el dicho. Y cuando escuchas a los soldados, pues ellos no tuvieron la fortuna de haber cursado por la academia, así que no se sabe ningún eufemismo. Pero cuando un soldado habla de la guerra, la metáfora más común que usan es la del infierno. Desde la Guerra de los 30 años hasta la Segunda Guerra Mundial, desde Europa hasta el territorio latinoamericano, en todas las partes del mundo donde se adora a Cristo y se hace la guerra, quienes pelean en ella la describen como un infierno. Le preguntaron a William Tecumseh Sherman acerca de la gloria de la batalla.
Y pues él venía de la batalla de Antietam, la batalla más sangrienta que se ha librado en territorio estadounidense, hasta la fecha. Casi 20,000 pobres diablos perdieron la vida en esa tarde irracional. Y llegaron a ese punto porque estaban en la Babilonia de los símbolos, el lugar más intelectualizado del mundo, un país literalmente fundado en una idea, en los Estados Unidos de Norteamérica. Y cuando la mitad rural del país entró en guerra con la mitad industrializada, la parte rural empezó a ganar las primeras batallas. Pero luego las mentes más brillantes de Nueva York pensaron, ok, estamos perdiendo todas las batallas y nuestras pocas victorias son pírricas, pero tenemos mayor población, más soldados y una producción de armas más eficiente, por lo que no importa cuántos hombres perdamos en el campo de batalla, siempre y cuando podamos reemplazarlos más rápido que el enemigo. Y según sus cálculos, sí. A este ritmo ganarían la guerra eventualmente, pero si incrementaran la frecuencia de las batallas, optimizando para sincronizar al ritmo que la maquinaria de guerra de Nueva York podía reemplazar a los soldados, podrían acelerar el proceso de la victoria, hacer la guerra más corta. ¿Y no ese es el fin más noble ya que estás en una guerra? ¿Ponerle fin tan rápido como puedas? Pues desde lo abstracto, claro que sí. Y como la decisión la tomaba pura gente que vivía la guerra desde lo abstracto, el ejército de la Unión optó por una estrategia de atrición, y le tocó al pobre de William Tecumseh Sherman llevar a cabo esa estrategia. Y desde el papel se dice incrementar la frecuencia de las batallas, pero en el suelo esto significa correr todo el tiempo, perseguir al enemigo y tomarlo de la garganta, no darle un segundo para respirar. Iniciar violencia a cada oportunidad sin importar cuántos de tus hombres pierdas, siempre y cuando los puedas reemplazar más rápido que el enemigo. Esto significa que los ejércitos se convertían en una especie de barca de Teseo. ¿Recuerdas la barca de Teseo? Si reemplazas todas las tablas y partes del barco, ¿este sigue siendo el barco de Teseo? Pues supongo que cuando William Tecumseh Sherman se encontró con que todos los hombres que habían partido con él murieron y ahora le miraban rostros nuevos y mal entrenados recién llegados de Nueva York, seguro se preguntó, ¿este aún es mi ejército? En cartas más privadas, el general confesaba tenerle miedo a la amistad en el campamento de guerra, porque sabía que si se encariñaba con alguien, esa persona eventualmente moriría. Y él no vio la batalla de las 23,000 bajas desde un telescopio en una loma, él la vio desde el campo de batalla, y regresó victorioso a Nueva York cuando le preguntaron acerca de la gloria de la batalla, y esa debió haber sido la gota que derramó el vaso, porque su respuesta fue, estoy cansado y harto de la guerra, su gloria es moonshine, solo aquellos que no han disparado ni oído los gritos y gemidos de los heridos gritan rogando por nuestra sangre. Venganza, desolación, la guerra es el infierno. Me gusta mucho la palabra moonshine porque significa luz de luna, pero también es un licor de bajísima calidad con el que se emborrachaban los soldados. Bueno, pues Lao Tse y Merleau-Ponty habrían coincidido en que el desastre ocurre cuando partimos desde las abstracciones y a ver en qué pinche experiencia real y vivida resulta que aterrizamos. Mejor partir desde la experiencia vivida y sus cualidades sensoriales, lo que está disponible a la percepción. Y miren qué mundo distinto viviríamos si partiéramos desde la percepción, porque la mayoría de las preguntas sobre la guerra que hoy ocupan a los profesionales, sobre si mejorar el armamento o invertir en investigación para fabricar más y mejores máquinas de matar, todo eso se vuelve irrelevante si partimos desde la experiencia de la gente que de hecho sí combatió y reconocemos que la guerra es el infierno y se debe evitar a toda costa. Estaríamos resolviendo otros problemas, pero menos violentos, problemas pacíficos. Entonces estamos de acuerdo, ¿no? Maurice Merleau-Ponty propone que nuestro análisis del mundo venga no de la mente abstracta que se pregunta ¿qué tal si un chamuco me embrujó los sentidos y no puedo creer que lo que veo es real? Sino desde la percepción. Porque la percepción es la ventana del cuerpo hacia el mundo y tú eres tu cuerpo. O al menos esa es la propuesta de Maurice Merleau-Ponty. Lao Tse le diría que casi, casi. Porque está muy bien eso de partir desde la percepción, pero no porque la percepción venga de tu cuerpo y tú eres tu cuerpo, sino porque tú eres la percepción. No eres tu percepción, como decía Descartes, sino que eres la percepción. Y yo también, mucho gusto. Tú eres yo, pero en esa vida, y yo soy tú, pero en esta. Ambos, junto con la Tierra y la vida y el cosmos, y hasta el tiempo y el espacio, no somos más que formas vacías, sustancia tenue y borrosa que forma las distintas caras que toma el Tao. Por eso dice Lao Tse, su origen está en el origen de todo. ¿Cómo conozco el origen de todo? Por esto. El origen de todas estas cualidades, imagen, sustancia y espíritu, está en el origen de todo, en el Tao. ¿Y cómo lo sé? Se pregunta Lao Tse. Su respuesta es por esto, el momento presente. ¿Qué es esto? Es el momento presente al que no escuchamos por estar escuchando mi voz, de hecho. No te digo que le apagues y te desuscribas, pero cuando acabes de escuchar este capítulo, trata de escuchar, o si prefieres observar, pero simplemente percibe, sin juzgar, sin significado. Si la mente del chango no te deja observar y te molesta con tus pensamientos, no le prestes atención. Es un changuito y no sabe de tus planes.
Ponlo a contar respiraciones, inhala uno, exhala 2, cuenta hasta 10 y si te distraes y te pones a pensar en si dejaste prendidos los frijoles o no sé qué, no te preocupes, nota ese pensamiento, déjalo ir y sigue contando respiraciones. Sé que parezco disco rayado con esto de la meditación, pero es que el Tao no es nada más una filosofía para pantallar borrachos en las fiestas, es una práctica. La práctica de entrar en contacto con el momento presente, que es todo lo que tienes, es todo lo que hay, te lo juro. No te lo quiero spoilear, te deseo una feliz práctica de la meditación, pero si me permites compartirte una perspectiva, cuando por fin dejas ir un pensamiento y pasa un tiempo en lo que llega el otro y realmente puedes percibir el momento presente, cuando realmente le pones atención, lo primero es que no te sientes tú, no eres tú. No sabrás que estás en el momento hasta que ya sea una memoria. Lo segundo que pasa es que recuerdas, porque no te das cuenta, pero eso es algo que sabías desde tus primeras horas de vida y luego te contagiaron del lenguaje. ¿Recuerdas que este momento presente que cambia todo el tiempo, este momento eterno que compartimos tú y yo, esto es todo lo que hay? No hay más. El pasado es memoria y el futuro es imaginación. Mira a tu alrededor y escucha. Préstale muchísima atención. Estás en presencia del Tao 24/7, los 365 días del año, cada segundo que pasa. Tu percepción le da forma al mundo que crees habitar. Los alquimistas del Renacimiento te dirían que cuando observas, haces que el mundo tome la forma de tu mente. A eso le llaman perspectiva. En la práctica alquímica, cuando transformas tu perspectiva, modificas tu entorno y viceversa. Como es arriba, es abajo. Lao Tse les diría: viejos payasos, no están obligando al mundo a tomar la forma de su mente. Ustedes son el mundo. Millones de años de presiones medioambientales le dieron forma a tus sentidos y a la interfaz que te dibujan. Tu cuerpo y el de tus padres y el de tus abuelos está hecho de las partes del mundo. Y más allá de los confines de la Gaia, tú eres el universo. Y más allá, tú eres el Tao. Cuando percibes el momento presente, hasta los neurólogos estarán de acuerdo, estás atendiendo al contenido de tu propia mente. Tu percepción es una de las incontables percepciones con las que el mundo se observa a sí mismo y tus acciones son uno más de los innombrables procesos que mantienen con vida este proceso complejo, aún en contra de todas las probabilidades. Siembra flores cerca de tu ventana para que atraigan polinizadores y puedas ver lo duro que trabajan todos los días para que la vida pueda seguir su curso. Y si pudieras ver por debajo las raíces de las flores y les prestaras atención, verías que lento, pero constante, nunca se detienen y siempre que tengan los recursos, seguirán construyendo células nuevas, avanzando al ritmo de su nacimiento en busca de más agua y nutrientes para las flores que le darán su néctar a las abejas. Y si quisieras y tuvieras la oportunidad, podrías tomar algo de esa miel y te gustaría. Tus acciones no son predeterminadas porque el universo no es determinista y tú no eres un robot, pero sí son más o menos predecibles. Vamos, que hay más probabilidades de que te guste la miel a que no, porque la selección natural favoreció a los changos que mutaron para disfrutar de este alimento nutritivo y denso en calorías. Y claro que son predecibles, tus acciones siguen a la Gaia sigue al cosmos, el cosmos sigue al Tao y el Tao solo se sigue a sí mismo. Y me preguntarás, ¿qué hay de libre albedrío? Bueno, pues el libre albedrío, como sabemos, es una respuesta de la Iglesia Católica a la paradoja de Epicuro. Si Dios es bueno y todopoderoso, ¿por qué hay maldad? Si no puede evitarla, entonces no es todopoderoso. Y si no quiere evitarla, entonces no es bueno. La Iglesia Católica dijo, o sea, sí, pero a ver tú, o sea, hay maldad, pero no por las condiciones materiales, sino porque tú decides. Dios nos dio libre albedrío para que podamos tomar buenas decisiones, pero el diablo nos aconseja que hagamos el mal y ahí vamos. Y está bien, se las compro. Pero esta idea de que yo tomo mis propias decisiones, pues depende de que haya un yo en primer lugar para tomar esas decisiones. Así que apliquemos la fenomenología que propone Maurice Merleau-Ponty, porque esas son las filosofías chidas. No son chaquetas mentales para entretener al miedo a la muerte, sino prácticas cotidianas, cosas que haces en el mundo, con tu cuerpo. Analicemos el momento en el que tomo una decisión. Digamos que decidí comerme la miel de ese panal. Pues de entrada cambia mi percepción según el origen del deseo, o sea, si viene desde adentro o de afuera. Ya hemos hablado de la motivación intrínseca versus la motivación extrínseca, las dos ratas en la jaula y la rueda. La miel me va a saber mejor si yo decido por mi cuenta que me la quiero comer, que si tú me apuntas a la cabeza con una pistola y me dices, cómete la miel o te mato. Entonces el origen del deseo cambia radicalmente la naturaleza de la experiencia vivida. Pero supongamos que yo tomé la decisión, nadie me amenazó, vi el panal en el bosque y dije, a huevo, miel gratis, y me dispuse a morderlo. ¿Qué ha pasado en el segundo previo a la decisión? Eso no lo controlo yo. Ver el panal, emocionarme, acelerar los latidos de mi corazón, eso es trabajo de mi sistema nervioso. ¿Y qué pasó unos minutos antes que puso el sistema nervioso en condición de reaccionar así al estímulo del panal?
Pues eso es trabajo de los estímulos sensoriales, que como has sido escucha el Tao explicado, sabes que son procesos inconscientes. Sus acciones no las deciden ni tú ni nadie, son propiedad de la carne moldeada por miles de millones de presiones evolutivas en este mundo, dotado por el azar y las colisiones cósmicas de las condiciones correctas para que surgiera la vida. Alrededor de esta estrella que arde porque así se comportan las nubes de gas cuando la gravedad las comprime tan densas que sus átomos entran en fusión pero la gravedad no deja escapar a la explosión. Y los átomos se comportan así porque el cosmos sigue al Tao y el Tao solo se sigue a sí mismo, que es una forma elegante de decir que no sabemos. XD. Así que no, no hay un yo que tome las decisiones. Hay un testigo que lo único que controla es su propia perspectiva, pero eso es entender la realidad al revés. Cuando Lao Tse dice esto, se refiere a ti, a mí, a él, a esta perspectiva en primera persona desde la que observamos al mundo y de la que no podemos escapar, simultánea pero paralela. Tú controlas tu atención y esta le da forma a la realidad. Tú y yo le damos forma a realidades distintas que cuando chocan, igual que ondas en el agua que colisionan, generan interferencia. Pero son todas como las formas que toma el aire en el humo de un cigarro, apariencias temporales de un proceso más grande. ¿Cómo lo sé? Porque cuando pones atención, es evidente. Puedo tratar de explicártelo, pero es algo que tienes que ver con tus propios ojos.